Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir su nombre completo, por favor? Mi nombre es Wisberto Gerardo Carmen Noblecía. ¿Su edad? 79 años. ¿Sexo? Masculino. ¿Y nivel educativo? Técnica superior. Ok, perfecto. Vamos a empezar con unas preguntas. La primera es, ¿cuál considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, el problema que tuvimos nosotros es la inflación muy elevada que dejó Alan García en esa época, del 90. Más adelante fue controlada, ¿no? Una inflación que el gobierno daba subsidios para poder mantener los precios, ¿no? Por ejemplo, el pan costaba $1.50, $2, y el gobierno paga, nosotros pagábamos 50 y el gobierno paga el resto. ¿Qué te pasa, mi? Ahora, eso es de manera económica. Económica. Ahora lo político. En lo político, que era un autoritario, se convirtió un poquito más autoritario porque se juntó con mucha gente que era ya media mafiosa dentro de la política, y ellos tuvieron un congreso a su manera de ellos que les daba, las facultades para que hagan lo que quieran, y aparte de eso, políticamente a la gente la tenían dominada casi, ¿no? ¿Y en manera social? En manera social. La manera social es que la clase media se volvió casi pobre. Okay. Y los pobres estuvieron en la extrema pobreza. Ok. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué medidas implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Y por qué fueron o no efectivas? Las medidas que fueron, una fue, quitar lo que tenía el gobierno hacia nosotros, ¿no? Lo que nos daban a nosotros lo quitó. Entonces a nosotros nos ajustó y el gobierno respiró un poquito. Okay. Otra de las fue la venta de las empresas del Estado. Petroperú, Mineros Perú, todas las mineras las vendieron para que pasaran al sector privado, ¿no? Entonces ahí hubo, claro, todo mejoró en ese sentido, ¿no? Pero ¿qué pasó? De que quedamos, porque yo también estuve en ese grupo, 800.000 trabajadores despedidos en esa época, casi despedidos, o sea, paulatinamente, ¿no? Puede ser 93, 94, 95, 96, fueron despidiendo gente, y cuando las despedidas también no hicieron con la realidad del subsidio que tenían que darnos, ¿no? Que hasta ahorita seguimos nosotros peleando por esos subsidios, ¿no? Eso fue lo malo de eso. Mejoraron una cosa, pero empeoraron otra. Lo que importaba el país, nada más, la gente tenía que buscárselo. Y ahí, donde nos sacaron a nosotros, fueron creando otras cosas nuevas que eran las AFP, que a nosotros nos negaron el ingreso al Sistema Nacional de Pensiones normal, a la ONP, y nos mandaron a la AFP. Y ahora la AFP hace pues nos dan unos beneficios, pero muy bajos de lo que es lo normal. Ok, entonces quedamos con que no fueron efectivas en lo absoluto. No, para el Estado sí fueron efectivas. Para el Estado sí. Claro, pero para el pueblo no. Okay. Para el ciudadano de pie no. Para el Estado sí fue efectivo. La tercera pregunta es, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, lo que pudieron hacer solamente las ollas comunes, ¿cómo se llaman? ¿Cómo le llaman esto? Los de la comida, ¿cómo se llaman? Comedores. Los comedores populares, subsidios que le daban a los trabajadores. Era algo que y abrieron, abrieron tipo de libre comercio, okay, para que tú, por ejemplo, no podías, en esa época no podías tener un teléfono celular definitivamente porque el costo era muy elevado. Entonces le da a las empresas que venían del extranjero, les daba ciertos subsidios para que bajaran los niveles, y ahora podían tener cada uno su teléfono. Entonces habían más compras y también más, o sea, mejoró un poco eso. Okay.
La cuarta pregunta es, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas, como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Claro, lo que fue bueno es la captura de, ¿cómo se llama?, de Abimael Guzmán, que casi, no aniquiló totalmente porque ahora hay remanentes, ¿no? Pero también, ¿cómo se llama?, han hecho varias cosas con ese sentido, ¿no? ¿Cómo se llama?, de contrarrestar el terrorismo. Ya no habían torres voladas, se volaban torres, incendiaban una cosa, incendiaban otra cosa, pero siempre atacaban al pueblo, ¿no? No lo atacaban así. Pero también se cometieron varios desbandes, mataron universitarios, mataron gente que estaba en barrios altos, por decir, ¿no? Se creó un grupo, ¿cómo se llama este grupo? Ya me olvidé ya no me acuerdo cómo se llamaba, que se encargaba de aniquilar a todos los que eran en contra del gobierno. El grupo Colina. Sí. Ahora, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Claro, eso ahorita sigue, ¿cómo se llama?, en juicio eso, porque, ¿cómo se llama?, eso fue contra su propia voluntad. O sea, las civilizaciones eran forzadas, no han sido civilizaciones, ¿cómo se llama?, que yo me voy a ¿cómo se llama?, a operar para no tener hijos. No era, sino que agarraban a los campesinos, que eran los que menos conocimiento tenían, menos instrucción, y lo llevaban con engaños y lo esterilizaban ahí, pues. Eso era para mí un crimen, ¿no? Un crimen del Estado. Eso fue malo, pero hasta ahora sigue en la investigación y también está acusado por esas cosas, ¿no? Civilizaciones forzadas, junto con el doctor Aguinaga, que está en el Congreso. Ahora, la sexta. ¿Conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar a la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? La prensa, lo que hizo Fujimori, control de la prensa de los grandes empresarios, ¿no? Comercio, la República, todas esas cosas los tenían. Pero ¿qué pasa? De que alrededor ellos generaron el ingreso de nuevos periódicos, el Chino, el Talán, un montón de periódicos así que eran públicos, costaban menos y los controlaba así. Ya no, la gente ya no compraba comercio, sino compraba los periódicos que costaban 50 centavos. Yo me imagino que es un control, ¿no? Para los funcionarios que ponían dentro de las televisoras, eran ¿cómo se llama?, personas que eran allegadas a ellos, no ponían otra gente que podía, si no la gente la sacaban, ¿no? Así controlaban a la prensa, ¿verdad? Metían preso a los periodistas, grandes periodistas que había, ¿no? Gorriti y toda esa gente que luchaba a través del periódico, ¿no? Hasta ahorita no pueden con Hitler. Ok, ahora, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Mira, lo que fue, ¿cómo se llama?, lo que llevó acá a la caída de Fujimori fue de que comenzaron como tenía una gente a su alrededor que eran casi delincuentes todos, empezaron a saquear todo, pues, ¿no? Incluso Fujimori se llevó todos los lingotes de oro del banco de ¿cómo se llama?, de la reserva, ¿no? Se llevaron muchas cosas de acá, sacaron en helicópteros, en avionetas, han sacado las riquezas peruanas, ¿no? Entonces eso es lo que se fue Fujimori a Japón supuestamente de gira, y de allá mandó un telegrama de ¿cómo se llama?, que renunciaba a la presidencia de la República. Entonces esos fueron los eventos. ¿Y las consecuencias que tuvo para el país cuáles fueron? Las consecuencias del país, bueno, ahí hubo un pequeño cambio de ¿cómo se llama?, de poder. ¿Cómo se llama? Nosotros somos un país que tenemos muchas reservas, tenemos muchas cosas de que no podíamos ser como Venezuela, no podíamos ser como otras entidades que se caen y se han caído. Nosotros de abajo hemos salido de la Alan García, ahora del Fujimori hemos salido, cuando en el 2000 salimos, pero lamentablemente los gobiernos, los jefes de Estado de ahora son delincuentes, casi la mayoría. Bueno,
Eso es todo. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Ojalá que haya servido, pero son cosas, como se llama, que he vivido yo así, pero no estoy, ¿cómo se llama? Estudiado, no he estudiado esas palabras.